necesito más. Quiero estar en tu presencia, oh Jesús, y poderte contemplar. Te necesitamos, Señor, necesito estar contigo. Necesito adorar, quiero estar en tu presencia. Oh, cántaselo a él. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Aquí está la fuente inagotable. Oh, dame de tu manantial. Aquel que de él bebe jamás volverá a tener sed. Muy buenas noches, amados amigos y amados hermanos. Bienvenidos en esta noche al Torbellino TV sobre las naciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos gracias en esta noche porque nos ha permitido poder entrar a tu hogar, poder entrar a tu casa en esta noche. Jehová de los ejércitos ha traído una poderosa palabra en esta noche a través de nuestro hermano pastor y teólogo Johnny Guerrero. En esta hermosa noche el tema es el Behemoth y el Leviatán. Estaremos aprendiendo sobre este tema muy preguntado acá en el programa, así que yo te invito en esta noche a tomar lápiz y papel, a no apartarte del canal hasta el final del programa. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ayúdanos a compartir en esta noche para que sea de bendición a otras personas. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Natalia Frontado, que nos acompaña en esta noche, a nuestra hermana Nancy, más bendición, hermana Nancy. Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Carlos González desde Rondón, amén. Y Dios bendiga a nuestro amado teólogo, profesor Johnny Guerrero, desde la hermosa Venezuela. Más bendiciones para usted, para su hermosa familia, mi amado pastor. Bienvenido a tu casa, el Torbellino TV sobre las naciones. Así que, amado amigo, amado hermano, ayúdenos a compartir para que sea de mucha más bendición para otras personas. Danos un saludo, hermano Carlos, en esta noche, antes de pasar a nuestro amado teólogo en esta noche. Amén. Danos un saludo, bienvenido, Carlos, desde Rondonia. Más bendiciones para Rondonia. Amén. Adelante, Carlos. Que la paz, la gracia, la misericordia de Dios esté con cada uno en esta maravillosa noche, noche de gloria, noche de bendición, noche de aprender más un poco de la palabra del Señor. Es gratificante cuando nosotros nos reunimos para oír palabra de Dios, para aprender palabra de Dios a través de sus siervos, teólogos, estudiosos de la palabra, porque eso nos ayuda a entender más los misterios de Dios, esos misterios ocultos que no conocemos. A veces le servimos al Señor, pero hay cosas que no conocemos porque no las leemos ni nos preocupamos por escudriñarlas. Mas en este canal Torbellino TV es un canal de bendición y de aprender la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a Pastor José Moreno, familia. El Señor bendiga grandemente al hermano pastor y teólogo Johnny Guerrero, así como el pastor José Salazar y familia, a cada uno que están conectados en este grupo en esta noche en diferentes países. Reciban la bendición del Dios Todopoderoso. Amén. Amén, amén. Bueno, más bendiciones para mi amado Carlos, más bendiciones con nosotros en esta noche. Amén. Nuestro amado teólogo Johnny Guerrero está fallando la señal en esta noche. Amén. Adelante, mi pastor, esperando que vuelva allí. Está fallando un poco la señal. Amado amigo, amado hermano, en esta hermosa noche, Jehová de los ejércitos ha traído un tema en lo cual preguntan mucho en el canal.
sobre el Bemot, quién es el Bemot, que estaremos aprendiendo en esta noche, conforme a la poderosa palabra de Dios, en el libro de Job, capítulo 40. Otro también es Leviatán, lo vemos reflejado en Job, capítulo 41. Muchos dicen, pastor, ¿será que verdad existe? Solamente es mitología, queremos aprender, queremos saber, pastor, pero han preguntado mucho en el canal, pastor, ¿es cierto que existe el Leviatán? ¿Será que está dormido? ¿En qué momento será despertado? Estaremos aprendiendo muchas preguntas que hacen en el programa sobre estos dos personajes, el Behemoth y el Leviatán, estas dos bestias. Así que en esta noche, bueno, para nosotros es un placer, una honra y un privilegio de parte de nuestro amado Jesús que nos acompañe todos ustedes en esta noche. Así que, y nuestro amado teólogo y pastor que esta noche estará en esta hermosa clase. Así que yo te invito a que nos quedes partes del canal, que tú dejes tus mensajes, tus preguntas, tus oraciones. Estaremos orando al final del programa y respondiendo tus preguntas. Así que bienvenido en esta noche, y con nosotros tiene la palabra nuestro teólogo y pastor Johnny Guerrero. Adelante, hermano pastor. Papá Dios guarde su vida, amados hermanos en Cristo Jesús. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro, mi pastor, fuerte y claro. Gloria al Señor. Bueno, amados, de verdad que agradecidos, amados pastores, que Dios les bendiga. Es un honor, un privilegio, bueno, estar en esta hermosa noche y más con esta responsabilidad, porque Amén. es una gran responsabilidad, ya que Amén. es un tema, amados, que es muy poco manejado, ¿no? Es un tema muy poco manejado. Pudiéramos hablar de la escatología, hablar de tantos temas, muchos temas conocidos, pero hablar del tema de la paleontología es un tema que ciertamente debe ser tomado en cuenta con lo que la esencia del mismo, ¿no? Debemos entender ¿no? La Biblia no es un manual para que nosotros lo entendamos a manera científicamente, ¿no? Es un manual espiritual, pero sin embargo nos arraiga la importancia de todo lo que nosotros necesitamos. Y es un libro completo, de verdad que es un libro completo. Así los científicos traten de amilanarla, pero es un libro completo en todo su contexto. Entonces, bueno, amado, vamos a dar inicio a esta grande bendición, esperando que el Señor se glorifique, sabiendo que el Señor se glorifique, y vamos al libro de Job, capítulo 40, versículo 15. Oh, 40, versículo 15, amado. Dice así la palabra el eterno Dios que es bendito. A ver, 40, 15. Dice así: he aquí, ahora, Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los muslos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Es el principio de los caminos de Dios, ¿ok? El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará abajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de la madre del río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca, lo tomará alguno cuando esté vigilante y orará su nariz. Padre soberano y Dios bueno, maravilloso Rey, le doy gracias por darme este honor, Señor, y pido en el nombre poderoso de Cristo que cada siervo suyo, Señor, que ciertamente está para esta enseñanza, que en el nombre poderoso de Cristo usted se glorifique, especialmente en mí, para no hablar según el hombre, sino según sea su voluntad y sus ciencias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios, amados.
Ah, ah, pero, ya, amados, que el teléfono se bloqueó. Gloria al Señor. Bueno, amados, como les decía, nosotros, la Biblia no es ciertamente un libro de ciencia, ¿no? Muchas personas pudieran llegar a tomarlo de esa manera, como que un libro de ciencia, un libro que ciertamente pues estimula a las personas a conocer cualquier cosa, cualquier tema. Tampoco es un libro mitológico, como en muchas oportunidades pues lo han hecho ver, por ejemplo, el caso desde el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que lo han tomado como un libro mitológico. Tampoco este hecho, ¿no?, que vamos a estar estudiando esta noche por referente a dos grandes bestias, ¿no?, que se nos pronuncian en la escritura, particularmente en el libro de Job, pero también hay otros libros que respaldan dicha profundidad. Y es evidente que ciertamente el Señor pues ha dado el conocimiento a nuestro hermano Job en cuanto a todo lo que estaba albergando su vida, pero el Señor mostraba su poder, su extenso poder creador, para que ciertamente pues el ser humano comprendiera que Dios no se inmutaba ante la presencia del hombre, ante su molestia, ante lo que pudiera hacer el hombre, sino que él iba a mostrar su gloria, y esa gloria pues nosotros íbamos a ver manifestada en todas las cosas que él había hecho. En principio, bueno, hemos leído aquí el libro de Job, el capítulo 40, versículo 15, hasta el final del mismo, pero quiero que entendamos, amados, ¿no? Aclarando quién es este personaje. Vamos a encontrar dos, vemos como el Leviatán, que también aparece en el capítulo 41 y en otros libros de la Biblia, y entender qué es lo que el Señor pues nos ha permitido en todo esto, pues al momento de su creación, si existen. Hay una pregunta que se me ha hecho: ¿crees que los dinosaurios existen, no? ¿Por qué la Biblia no nombra a los dinosaurios como tal? ¿A qué se refiere el tema de los dinosaurios? Porque sí, ciertamente el cristiano dice que todo está en la Biblia, porque el nombre de los dinosaurios no existe. O sea, se equivocó Dios y no le permitió al ser humano pues saber esa parte de la creación en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es este animal. Bien, es evidente, amados, que para empezar nosotros debemos comprender que esa terminología de dinosaurio apareció fue en el año 1842, ¿ok? Y el hombre que le coloca el nombre de dinosaurio fue Richard Owen, de un instituto, un instituto histórico en London. Gloria a Dios. Estaba pensando, amado. Y el nombre, ¿no? El nombre que se le da a eso es el nombre griego, que le colocó Deinos, que significa terrible, y aparte de eso le colocó Sauros, que significa lagarto. O sea, en fin, entonces estaríamos hablando de un lagarto terrible. Bien, pero en ese mismo tiempo comienzan a salir los fósiles, y ciertamente pues eso nos deja a nosotros un hecho histórico muy relevante, porque empezaron a partir de eso, empezar a conseguir los huesos, empezaron a personas a estudiar a profundidad este tema, pero hay algo que la ciencia nos dice, que presuntamente los fósiles que se fueron consiguiendo poco a poco databan estos animales de 65 millones de años. Ahora, el detalle está que según la ciencia, la Tierra tiene un acumulado de 6 millones de años. Entonces, ¿cómo pudiéramos denotar, o 6.000 millones de años, perdón, cómo pudiéramos entonces entender que ciertamente la Tierra tiene esta cantidad, los animales, estos tipos de animales tienen esa otra cantidad? Y para remate, bueno, el ser humano tiene 300.000 millones de años, así es lo que da la ciencia, eso es lo que dice la ciencia. Sin embargo, la escritura nos enseña otra cosa, ¿ok? Y nosotros no nos amparamos lo que la ciencia pueda decir, porque la ciencia debemos entender que es inexacta. Hoy ellos ven algo y mañana dicen que no, que fue una distorsión, de repente aparece un científico diciendo algo nuevo. Entonces tratan de aparearse entre ellos, pero también entre ellos disuaden la información o
obvia información de importancia, pero el problema está de que la ciencia no es lo que nosotros pudiéramos llegar a usar para tener con exactitud. Es más, hay algo que nosotros usamos en la paligrafía bíblica, ¿no? Y es que el carbono 14 también se usó para poder revisar lo que eran los pergaminos, aún con lo de los libros del Mar Muerto. Ahí se tuvo que usar para identificar el tiempo en que estos habían sido escritos. Lo que fue particularmente la mayor de los libros que ahí se consiguieron tenía que ver con Isaías. Y ellos usaron este método para más o menos cifrar el tiempo en que existían estos escritos. Es lo mismo que hablar de los escritos tempranos y después de los escritos tardíos con referente a lo que se fuera el código Sinaiticus, el Alejandrino, el Vaticano. O sea, todo eso se usó a través de esa parte de ese estudio. Entonces, entendemos, amados, entendemos el punto de que nosotros no nos podemos aferrar a lo que la ciencia pueda determinar, pero hay algo que no se puede obviar y es el tema de que existieron animales grandes, gigantes, y ahora hay un punto elemental donde ciertamente hay la ponencia de nosotros como cristianos. No podemos cerrarnos a decir, bueno, eso es como una oportunidad, me decía a mí un pastor, eso es solamente conocimiento de Dios. Eso no hay que nosotros profundizar porque esos son misterios de Dios. No, Dios tenía misterios, pero ahora nos dio un ministerio. A las personas de la antigüedad le habló a través de parábolas, les habló a través de simbolismo, a nosotros nos habla claro. ¿Ok? Es importante ver esto. Ahora, ¿qué debemos de entender? Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 20, para comenzar a analizar esto, amados. Porque de verdad que es profundo. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Y dijo después el Señor, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. Dos informaciones. Una, grandes bestias marinas. Dos, en el versículo 24, nos habla, dice, Dios llamaba burro a las bestias, la llamaba a los burros y a los caballos cuando son indomables se les llama bestias. Lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos lo que es la etimología en la palabra, entonces podemos llegar a corromper. Una cosa es que yo pueda ser venezolano y pueda exponer cómo son los nombres que se le dan a nuestros animales, o sea, qué tipología le pudiéramos dar a los animales. Entonces, el detalle está de que yo caería, amados, en una mentira. Entonces, es necesario entender de que yo no puedo traducir la Biblia según el castellano o no puedo entenderla según mi idioma. Yo tengo que entenderla según cómo se escribió, cómo fue expuesta a los escritores, qué quería dar a entender el Señor, porque si ciertamente entendemos el libro de Génesis, es un libro que ha sido muy golpeado por muchas personas porque ciertamente hablan de otra creación preadámica. Entonces, vemos que Dios permite que ese libro sea escrito por nuestro hermano Moisés con la posibilidad de que nosotros hoy por hoy tengamos esta verdad absoluta de cómo fue la creación, de quién la creó, y ciertamente no dejarnos entretejer a lo que pudiera decir la ciencia o lo que es la astrología. Entonces, debemos de entender que Dios usa este medio para que nuestro hermano Moisés nos ayude a nosotros a entender la creación. De repente se nos haría difícil a los apologistas defender el hecho del creacionismo cuando no tenemos una base fundamental, de repente, como se nos presenta en el libro de Génesis.
Entonces, al ver lo que el Señor expone en ese primer capítulo del libro de Génesis, en el versículo 20 hasta el versículo 24, entendemos que Dios en su grandeza ha hecho la obra perfecta. Ahora, nos muestra, ¿no?, las bestias marinas, grandes bestias. Entonces podemos ver la magnitud de lo que Dios ha creado en el mar, pero también habla de una magnitud de animales o seres vivientes en lo que tiene que ver la expansión de la tierra. Hay dos cosas que debemos entender allí claramente, ¿no? No nos habla de aves grandes y magníficas, no, solamente habla de estas dos. Ahora me pudieran preguntar, ajá, ¿y estos animales que volaban, que eran dinosaurios que volaban? Ok, ciertamente no podemos nosotros dar base en cuanto a esto si los fósiles de los animales que se consiguieron eran animales voladores, de repente pudieran tener alas, pero también vemos que las gallinas tienen alas. El detalle es cuánto pudieran volar las gallinas. Entonces vemos que ciertamente hay una naturaleza que trata de exponer una verdad que nosotros no podemos ocultar. Pudiéramos decir, no, eso es obra del diablo, como en una oportunidad. Recuerdo que había un maestro que me dijo, eso fue la obra del diablo para tratar de crear el petróleo. Sin embargo, entendemos de dónde se ha producido el petróleo, o sea que eso no tiene nada que ver absoluto con este tipo de fósiles. Y más allá de esto, amados, es entender en los tiempos en que estos animales vivieron. Ahora, al analizar el capítulo 1 del libro de Génesis, allí podemos comprender que en el quinto día Dios crea estos animales. Ahora, la pregunta es, ¿Dios usó un día de 24 horas para poder hacer la creación? Es importante analizar esto, amados, porque hay personas que dicen, no, Dios usó un día y una noche y hizo esto, ok, ciertamente, bueno, vamos a revisar la Biblia, lo que el Señor dice, si ciertamente fue un día y una noche, como Él lo dice allí, o evidentemente hay algo que nosotros no estamos entendiendo en cuanto a esta parte, ok, vean, versículo, gloria a Dios, versículo 15 del capítulo 1. 14, perdón. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Eso dio las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera mayor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Ok, dijo Dios, produzca las aguas según sus seres vivientes. Entonces aquí nos dice a nosotros claramente que es la mañana aquí, en la exposición, versículo 18, y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, ¿qué nos señala aquí? Evidentemente Dios no iba a durar, amados, 24 horas para poder hacer lo que estaba haciendo. Primero hay que aclarar esto, ¿no? Porque evidentemente hay quienes dicen en el caso de Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Génesis capítulo versículo 2, que hubo cantidad de años y años y años y años que ciertamente se nos muestran allí con referente a la creación. Yo no voy a puntualizar en ese tema porque eso es algo, amados, que nosotros pudiéramos usar la ciencia para tratar de entender si realmente Dios primero creó la tierra, ok, y después fue y descansó durante millones de años y de repente volvió e hizo la tierra, lo que había ella. Eso sería algo ilógico decirlo, ¿no? ¿Cómo entendiendo nuestro Dios creador que tiene el poder y el control sobre todas las cosas y que ciertamente en su uso de sus facultades pudiera haber hecho en un instante todas las cosas? Hablamos de microsegundos, o sea, millones de microsegundos para que Él pudiera formar todo lo que nosotros vemos. Entonces, ¿cómo pudiera Dios agarrar y entonces tardar tanto tiempo? Bueno, el entendimiento nuestro es corto, pero la sapiencia de Dios es amplia. Ahora, sí podemos entender que en el día cuarto Dios hizo lo que Él creyó hacer, pero no estamos hablando de 24 horas, sino en el tiempo que hizo, lo hizo y de repente, vamos a suponer un microsegundo, hizo hoy esto. ¿Por qué?
porque él nos quería llevar a un punto que es el tema del hombre en las creaciones, el nombre que se le da al nombre y el número de hombre, o sea, habla en el simbolismo, amados, la numerología, que es un tema profundo también. Debemos de entender que cada número tiene un significado y el día 6, cuando nos crean a nosotros, nos dan el nombre de hombre. Entonces, en el capítulo 5, el Señor crea los animales, las bestias. Entonces, es decir, Dios no usó 24 horas según nuestro uso horario. No, Dios usó el tiempo corto que pudo haber usado, pero lo hizo en un día específico. Fue a descansar, no pudiéramos decir eso, sino que Dios trató de que en ese día se hiciera las cosas para después darnos a nosotros el entendimiento de la importancia que teníamos para Él, haber preparado todo para que cuando Él colocara al hombre en la tierra no le faltase absolutamente nada, absolutamente nada, amados, porque vemos que el Señor creó los alimentos, los árboles frutales, todo lo hizo, los ríos, y después plantó al hombre en la tierra. Se hace el hombre en la tierra y lo planta en el huerto de Edén. Entonces, ahí vamos entendiendo entonces la parte de que el animal fue creado antes que el hombre. Después Dios le da a la potestad a nuestro hermano Adán de colocarle el nombre a cada animal. Todos los animales poseen el nombre que cual Dios le colocó. Ahora, el punto es entender si ciertamente existían ellos y coexistían con la humanidad. La información preadámica de corte sumeria, de los sumerios, ellos dicen, o ellos dijeron de una creación, supuestamente de un dragón, de unos dioses y semidioses, y ahí empezamos a ver a una famosa mujer o diosa de nombre Lili, que venía a ser la esposa de nuestro hermano Adán, y ahí ellos tienen una creación. Ahora, el problema está de que esa información choca con el Génesis de la Biblia, porque data de 1200 años antes, o sea, es escrito sumerio 1200 años antes que fuera escrito el libro de Génesis. Ahora, ellos agarran y avalan que esa existencia de ellos tiene más fiabilidad por el tiempo en que fue escrito antes de Génesis, o sea, es comprobatorio. Pero el detalle es que esa historia sumeria del Gilgamesh, perdón, ciertamente carece de veracidad, porque ciertamente hay cosas que no son transparentes en esa información, y vemos que es una manera manipulante de acuerdo a lo que pudiéramos ver en cuanto a lo que tiene que esa mitología profunda. Pero, sin embargo, ellos dan a entender de que sí existió una creación antes preadámica, y que en esa existencia estuvieron los grandes animales, grandes bestias. Bien, entendemos entonces, doy esa pequeña información, amados, porque es un tema que tiene que ser bien trazado para tratar de evitar cualquier malinterpretación por parte de quienes nos ven y nos escuchan. Entonces, más allá, amados, porque ciertamente entendemos que Torbellino TV trata de que sus maestros, sus teólogos, sean bien profundos para no dar nada fuera del orden bíblico. Y eso es importante que usted lo entienda, ya que no podemos nosotros participar en las herejías que se dan y de repente nosotros vernos inmersos. Por eso es que Torbellino TV trata de adjudicar a estos temas a personas que ciertamente estén estudiando, hayan estudiado, para que usted pueda tener ese conocimiento rico en la sapiencia de nuestro Señor. Y esa es la importancia. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que ciertamente dirigen Torbellino. Ahora, vemos, amados, después de ese pequeño análisis de Génesis, capítulo 1, del versículo 20 al versículo 24, entendemos entonces Dios hizo grandes bestias y grandes monstruos marinos. Son dos informaciones que necesitábamos para poder ir al libro de Job, capítulo 40. ¿Por qué tenía que yo llegar a ese Génesis? Porque Él es el que me va a dar la información si tenía algo de credibilidad lo que nos iba a exponer Job. ¿Por qué? Porque hay estudiosos. Yo sé que esto es un conflicto, amados, de eruditos. Ciertamente muchos de nosotros, estudiosos de estos temas, tenemos cierta afinidad con unos eruditos, cierta discrepancia con otros, pero tratamos de que todo con caña, amado, para que sea el Señor exaltado en cuanto a estos temas. Ahora,
viendo el libro de Génesis 1 y yéndonos a Job capítulo 40, entonces tenemos una información cruzada. O sea, sí existieron lo que se llaman textos cruzados, sí existieron estos animales. Ahora, Job me va a presentar una información grande, exponencial, en el capítulo 40, pero el capítulo 41 nos va a dar algo más profundo, amados, más entendible, y que me va a ayudar a mí y a usted a comprender si ciertamente estos animales existieron. Ok, nos vamos a Job 40. Bien. Y Job 40 nos dice de la siguiente manera, ya lo leímos hace rato, pero quisiera, amados, volver a ir poco a poco para que entendamos el tema a profundidad. El Señor habla de una bestia, pero no como un animal que sea malo, un animal que ciertamente destruya, destructor, no. Dice así, gloria al Señor. Oh, capítulo 40. Gloria al Señor. Además respondió el Señor a Job, dijo, es de sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa, capítulo 40, versículo 1. Contender con el omnipotente, el que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job al Señor y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos y te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya. Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo, abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos en todos en el polvo. Encierra su rostro en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Y aquí ahora Beemón, el cual hice como a ti. Vean aquí el versículo 15 que el Señor dice como a Job lo hizo, así mismo hizo al Beemón. Ahora, pero ¿cómo lo hizo? Dice, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Y aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Aquí entonces nos da la respuesta que así como Dios formó al hombre, así mismo formó a los animales. ¿Ok? Dice el versículo 17, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Amados, este animal es, muchos tildan el broncosaurio, que pudiera ser un mamut, también lo puede nombrar de esta manera, o sea, por las cualidades que presenta, pero darle una definición, mi hermano, exacta es imposible, ya que nosotros vemos los fósiles de estos animales y no pudiéramos decir este es o este no es. La cuestión está en que el dinosaurio presenta distintas cualidades. Ahora hay uno que es muy parecido a esto y que por lo que presenta, uno es el mamut. ¿Por qué? Por su corpulencia, por todo lo que nos está mostrando aquí. Sin embargo, es algo no claro de definir cómo era este animal. Lo que sí nos representa o nos da la información que él tenía algo de altura, amados, que ni siquiera el río Éufrates lo podía frenar. Imagínense que él podía tomar de este río. O sea, es decir, la altura, la anchura de este animal, de esta bestia, era tal que ni siquiera este río podía frenarlo. Ahora, él se podía echar en él todavía. O sea, imagínense la altura que tenía este animal. ¿Ok? Dice entonces, su cola como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras
en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Y aquí sale de, vean aquí el punto, el versículo 23. Y aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Vean lo grande, amados, que nos está presentando la escritura de este animal. Ahora, como bien le dije, la Biblia no es un manual de paleontología, es espiritual. Ahora, hay quienes dicen que esto es meramente una información que Dios da a manera de simbolismo. Otros ciertamente que no existió como tal, sino que esto fue anexado en el escrito. Otros, tantas cosas que he entendido, amados, en mi carrera. Pero lo que sí podemos decir, amados, que si esto fuera un simbolismo que Dios representa, su poder, bien, vamos a ver con claridad si esto representa un simbolismo o es algo literal. Ahora, ¿qué información vemos aquí? Ya podemos entender que en su altura, en su tamaño, en su alimentación, primeramente era un animal tranquilo. Podemos observar porque comía pasto, o sea, no estaba comiendo seres humanos. Entonces, esto pudiera darnos a entender que el ser humano podía caminar juntamente con ellos, o sea, vivir tranquilamente con ellos. No tenía que tener temor de que pudieran destruirlo, comérselo, como de repente vemos en las películas de dinosaurios, sino que aquí se nos presenta una bestia, un animal gigantesco, pero es tranquilo, ¿ok? Nada más el hecho de que el Señor nos muestre que era un animal que comía pasto, ya nos dicen que no era carnívoro. Entonces puede tumbar cualquier pensamiento que pueda llegar a reflejar que este animal consumía seres humanos, ¿ok? Entonces, vamos a irnos al libro, ahí mismo a ese libro, versículo 40, el capítulo 41, versículo 1. Ya va, amados. Vemos allí, dice, sacarás tú al leviatán con anzuelo. Entonces aquí nos habla de un animal que se encuentra en la mar, ¿ok? Como lo dice el libro de Génesis capítulo 1, lo que leíamos en cuanto a lo que Dios había creado de los monstruos marinos, los grandes monstruos marinos. Entonces aquí nos dice, sacarás tu leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicarás el ruegos para contigo. Te hablará él lisonjas. Hará pacto contigo. Porque para que lo tomes por siervo perpetuo, jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas, harán de él el banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes, cortarás Amados amigos y amados hermanos, bueno, está fallando la señal de nuestro amado teólogo en esta hermosa noche. Esperando de que esta clase sea de mucha bendición, te invitamos en esta noche que nos ayudes a compartir para que sea de bendición para otras personas. Amén. Te invito a que tomes lápiz y papel y apuntes. Continuamos con este hermoso estudio bíblico, escatológico. Aleluya.
sobre estas dos bestias. Así que ve dejando tus comentarios, tus preguntas serán respondidas al final del programa. Amén. Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Analia Frontado, que está conectada con nosotros en esta noche. Está acá en el en vivo. Nuestra hermana Nancy, en esta hermosa noche. Nuestra hermana evangelista Carlos, muchas más bendiciones. Amén. Dios bendiga grandemente a todos los que vienen conectándose de los diferentes países del mundo. Amén. Ahí viene entrando nuestro amado pastor. Aleluya, aleluya. Adelante, mi pastor. Adelante. Gloria a Dios, amado. Bueno, salió el Aleluya. sistema, Amén, amén. pero gloria a Dios. Estamos en vivo y directo, amados. Amén. Amén. Entonces, estamos aquí, amados, hablando en el libro de Job y brincamos al libro de Salmo. El libro de Job, Salmo capítulo 74, versículo 14. (74:14) dice así: magullaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Vean, aquí no me está hablando de una manera simbólica. Aquí no está hablando de algo literal. O sea, mayugaste. Quiere decir que el Señor le está diciendo, tú hiciste esto. Si fuera como se nos informa que presuntamente esto no es literal, entonces de ninguna manera pudiéramos ver el hecho de que Dios lo está tratando como alguien visible, alguien que pueda ser palpable, ¿ok? Entonces aquí nos dice Salmo capítulo 104 también. (104:26), llamado. Salmo 104:26. Gloria a Dios. Dice así, amados: allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Está hablando de la anchura del mar, amado. Allí andan las naves y allí juega el Leviatán. Y aparte de esto, Isaías capítulo 27:1 nos da otra información. Isaías 27:1. Ok. (27:1). Dice: en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Vieron? Ahora, el Señor en ese capítulo 41 del libro de Job le dice a Job, o sea, sal y observa, pues observa a ver lo que es este animal, ¿no? Haz la comparación, lo manda a salir. Hay una versión de nueva versión internacional y nos habla que él debería de salir Job a mirar este animal y a analizar lo que el Señor le estaba diciendo. O sea, en ese momento, o sea, sal. Yo creo que tú salgas y observes y empiezas a hacer las comparaciones. Cuando vemos esto, amado, quiere decir que el Señor está diciéndole a Job, está allí delante tuyo. Ahora, ¿qué nos informa? Claramente que ese animal estaba en el tiempo de nuestro hermano Job. Compartía en el tiempo de Job. Ahora, el problema está, amados, el Señor hizo algo en el libro de Génesis capítulo 6. Destruyó a todo un sinfín de animales, pero dijo que agarraran una pareja de cada animal y dio unas especies y todo esto, pero el único animal que no me montó Dios a la barca, ¿cuál fue? Bien, es algo que de repente, esa pregunta se la hago a muchas personas y me dicen, no sé cuál sea. Bueno, el Señor dijo del cielo, de los que se arrastran, de los terrestres, de los que vuelan, pero nunca nombró los del mar. Entonces, ¿a quién no metió en la barca? A los que no necesitaban meter en la barca porque no se iban a ahogar. La lógica es que si están en el mar no se podían ahogar. ¿Quiénes eran?
los animales marinos. Empezando por allí la historia. Ahora, pero, ¿qué hace el bemón? O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros ver si el Señor está diciendo, móntalo, y está hablando de todos estos animales, y habla de las bestias también que tiene que meterla allí? ¿Por qué no metió entonces ese animal según lo que pudiéramos entender nosotros? Ahora, el problema está, amados, ver el tiempo en que fue escrito el libro de Job. Allí es donde está el punto. El tiempo en que fue escrito el libro de Job. Ahora, ahí debemos de analizar que el libro de Job no tiene una fecha cronológica exacta. Y ahí es donde viene el gran impacto. Muchos eruditos dan por el medio de la vida que tenía nuestro hermano Job, que posiblemente era en el tiempo de nuestro hermano Abraham. Posiblemente colindaban con el tiempo de nuestro hermano Abraham. Sabemos y entendemos, amados, que no son exactos los años en que ciertamente los libros nosotros tenemos en la Biblia, son los lógicos, ¿no? La Biblia no está, la Biblia que nosotros usamos no tiene un orden cronológico tampoco. Si bien es cierto, el libro de Génesis no fue el primer libro escrito como tal de nuestro hermano Moisés, ¿ok? Ahora, esas referencias debemos de entenderlas, amados, que después se organizaron los libros, pero ahora el detalle es dónde datan el tiempo, por qué no consiguen, por ejemplo, el tiempo cronológico en que fue escrito, o de repente quién escribió el libro, porque esa es la otra pregunta, ¿quién escribe el libro? Entonces, pero en sí, si esto data en el tiempo de nuestro hermano Abraham, que posiblemente colindaban con nuestro hermano Abraham, hay un tema de mucha importancia. Entonces, era el tiempo mesopotámico. Quiere decir que ellos vivieron allí, en la edad, lo que conocemos como la edad de piedra. ¿Ok? Entonces, por A o por B, quiere decir que si este animal se encontraba en ese tiempo, entonces había podido salir del juicio de Dios en el libro de Génesis. Es necesario entender que había podido salir del libro del juicio de Dios, del libro de Génesis, ya que es evidente que estaba nuestro Señor mostrándolo. Ahora, el detalle es ver, amados, que hubo muchos animales que fueron extintos. No es necesario, como la ciencia dice, que hubo una destrucción por medio de un meteorito que cayó en la Tierra, y esa destrucción hizo que estos animales prehistóricos fueran extintos. Ajá, pero el problema está, si fue extinto en aquellos tiempos, ¿por qué entonces el Behemoth o el Leviatán aparecen en el libro de Job? ¿Es que acaso el libro de Job estaba mucho antes que la creación de Adán? Es imposible. O sea, entendiendo lo lógico, no podía existir esto según el tiempo que dice la ciencia. Ahora, decir que Dios haya destruido estos animales con otra historia que nos relata con el tema de la caída de Lucifer. Hay quienes dicen que el Génesis del versículo 2, donde la tierra se encontraba desordenada, y era porque había caído Satanás y había destruido la tierra. Es que es algo imposible decirlo de esta manera, porque en los mismos escritos nos enseñan a nosotros que de las cosas que estaban, de los rubíes, de todas las perlas preciosas que se encontraban allí en el huerto de Edén, de allí se hizo las vestimentas del mismo Lucifer. Entonces, ya me dice a mí otra información de que ciertamente no podía existir cierta destrucción si Dios después habla de que los trajo al huerto de Edén. O sea, son tantas, es un análisis, claro, amados, de que no podemos dejarnos llevar por lo que la ciencia pudiera decir. ¿Por qué? Porque entendiendo la ciencia, hubo animales que han sido extintos, y no es que fueron extintos porque cayó un meteorito, ¿no? Por ejemplo, había un animal, amados, muy parecido a lo que tiene que ver como un tigre. Él fue extinto en el año 2008, hace poco, y ese se le llamaba un BIG, perdón, se llamaba. Y vemos, amados, que ciertamente estamos hablando de hace poquitos años atrás. Decir que no pudieran extinguirse los animales, sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el hombre ciertamente los persigue y los aniquila. Ahora,
otros animales, por ejemplo, el tiaxino, que fue en el año 1830 también que fue extinto. Yo puedo nombrar muchos animales, amados, de que ciertamente podemos nosotros analizarlos en su extinción. ¿Y cómo el pastor Guerrero sabe esto? Bueno, amados, porque para nosotros poder hablar de un tema, nosotros tenemos que conocer alrededor lo que surge ese tema. Para yo poder hablar el tema de lo que es el Bemón y el Leviatán, yo tengo que saber si estos pudieran haber sido destruidos, porque hay algo que nos da incongruencia. ¿Y cuál es el tema del Génesis capítulo 6? Nos deja algo como extraño de que el por qué si Dios destruyó a aquellos, por qué no, por qué ciertamente esto aparece ahora en el tiempo de Job, ahora, y si yo apareo el tiempo de Job con el tiempo de Abraham, entonces digo que ya pasó el diluvio, el tiempo diluviano ya pasó. Ahora, es necesario ver que Dios en ningún momento allí dice, no podrás meter al Bemón en el arca, no podrás meterlo, ahí no lo dice. El Señor especifica los animales, así bien es cierto como debemos de entender que hay en sí en Dios no nos tiene que revelar lo que nosotros queremos que Él nos revele, Él nos va a revelar lo que así le parece. Entonces, ese es el punto elemental, que de repente yo trato de ir más allá de entender dónde estaba Dios antes de la creación, quién creó a Dios. Cuando empiezo yo a tratar de hacer este tipo de análisis, caigo, amados, en una ignorancia. Ahora, es evidente, ¿no? Muy evidente que ciertamente nuestro hermano Job estaba pasando un proceso fuerte, y el Señor tenía que probar el corazón de Job, ¿no? Y aparte de probarlo era colocarlo según su ordenanza. O sea, Job tenía que ser procesado para que tuviera ese corazón dispuesto para todo, no solamente el hecho de que el Señor dio, el Señor quitó, o sea, todo, él tenía que estar preparado en todo para que fuera perfecto ante Dios. Entonces, entendiendo esto, debemos de ver que no solamente Job presenta a estos dos animales, el libro de Apocalipsis también presenta uno de esos animales, que es lo que dijo nuestro hermano Isaías. Isaías informaba que ciertamente en el capítulo 27 Isaías dice que había un dragón en el mar, ¿ok? Y Dios va a destruir un dragón, dice, va a destruir la serpiente antigua, una serpiente. Entonces, aquí no nos está nombrando uno solo. Entonces, ahí pudiéramos entrar en lo que somos estudiosos de escatología, el tema de que, bueno, Dios lo que estaba hablando era simbólico. Yo, en mi posición como estudioso de la escatología, pudiera decir, era simbólico. Y no es así, amados. ¿Y saben por qué no es así? Porque ciertamente hay un cambio en la enseñanza en cuanto a Isaías con Job. Hay un cambio muy circunstancial, muy notorio. Y es que ciertamente Dios estaba mostrando a nuestro hermano Job que existían dos animales con grande fuerza, con grande poder, pero en Isaías nos está dando de un hecho profético. Ahora, sí, de repente hacemos texto cruzado y nos analizamos que están hablando de unos animales, unas bestias. Ahora, ¿qué puede haber? El símil. Dios puede hacer un símil en ese momento en cuanto a los escritores, y eso nos puede dar a determinar a creer que ciertamente lo que estaba diciendo Isaías era un hecho literal, ¿ok? Y había una similitud entre esos animales que estaba mostrando nuestro hermano Job, porque no es solamente Job los nombra, amados. Los escritores en los salmos están nombrando a Leviatán. Quiere decir que si los salmistas están nombrando a Leviatán, no era una figura que pudiera ser de una imaginación, un mito, una figura mitológica. Estamos hablando de una figura literal, de un hecho literal. Ahora, ¿qué es necesario, amados? Entender que en el libro de Apocalipsis 13 sí nos informa a nosotros de que habrá un animal que saldrá del mar, y está hablando de lo que ciertamente tiene que ver con el anticristo, tiene que ver con el falso profeta, pero esto ya es otro punto de otro tema que no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Porque si nos ponemos a tratar de mezclar este tema simbólico de lo que nos está presentando nuestro hermano Isaías en una revelación que está observando, porque Isaías está diciendo algo que él estaba pudiendo ver, pero ¿qué está haciendo Dios? Dios, así como el caso de nuestro hermano Daniel, que es necesario entender esa parte, amados. Daniel estaba viendo y dice que él veía bastantes carrozas o carros, y
y él no identificaba un avión porque ciertamente él no conoce lo que es el término de avión. Es como nosotros que alguien hubiera dicho en el tiempo, en este tiempo, bueno, los dinosaurios, y nunca hubiéramos conocido el tema de un dinosaurio. Para nosotros sería algo extraño hablar de esto, ¿no? Entonces, él, Daniel, no sabía qué nombre darle a estos tanques de guerra, a estos barcos de guerra, no sabía, y entonces por eso él habla de carrozas, habla de todo esto, que él, el poco conocimiento que tenía al armamento y de los carros militares que tenía en aquel tiempo, él podía darlo en esto, lo que estaba viendo. Entonces, así mismo está hablando Isaías, y Isaías conoce los animales marinos, y por eso él nos da esa información que ciertamente es clara, o sea, para nosotros debe de ser clara. Ahora, ¿qué nos informa nuestro Señor en cuanto a lo que es el Leviatán? El Leviatán nos dice a nosotros que se mantiene, es una figura que se mantiene, no estamos claros si fue extinta, es una figura que tiene poder, es un dragón porque nos habla que tiene botafuego, y hasta la fecha, amados, yo pudiera decir humildemente que se mantiene, amados. Yo lo puedo decir que se mantiene, ya que hay ciertas evidencias, hay quienes estudian los océanos, la vida marítima, y han dado cierta información de un animal. Lo recuerdo hace como, creo que fue 5 años, que en vida marina, estudiosos de vida marina, ellos dijeron que habían conseguido un animal que fue muy sagaz a la hora de moverse en la mar, pero que era de una dimensión más grande que una ballena. Por eso es que cuando nosotros vemos el caso del libro de Jonás, que Jonás dice fue tragado por un pez, muchos dicen, no, fue una ballena, no, fue un pez. Ahora, el detalle es, debe ser un pez gigante. Entonces, unos dicen que puede ser una ballena, pero otro algo similar a una ballena. Sin embargo, es necesario entender que aún una serpiente marina puede ser tomada en la antigüedad como un pez. ¿Por qué? Porque se encontraba allí, mi hermano, en lo que era la mar. Ahora, la cuestión está no darle nosotros el nombre, ¿no? Es como ellos lo veían, porque cuando nosotros empezamos a revisarlo, cómo fueron los escritos, cómo se dieron los escritos en la antigüedad, no son nada igual a lo que nosotros podemos exponer. Nosotros aquí en Latinoamérica damos un nombre de repente a la mesa, y la mesa tiene 3 nombres para nosotros, 4 nombres para nosotros, pero para ellos es un solo nombre. Ahora, quiero presentar, amados, presentar una información de este libro, ¿no? De este libro, para que nosotros, o para quienes me ven, de repente lo vayan a analizar. El libro fue escrito, según ciertos historiadores, hermano, entre el año séptimo al año cuarto antes de Cristo, siglo séptimo, siglo cuarto antes de Cristo. Ahora, la cuestión está, el tema se lo dan o se lo basan, mi hermano, por la forma del idioma, ¿ok? Y las influencias que ciertamente en el paleohebreo existían. Ahora, entendemos, amados, que el libro nos da una postura que es posible que fuera del tiempo de nuestro hermano Abraham. Por lo que les estoy diciendo, el arameo era una lengua muy dada en ese tiempo, recordando que el arameo no fue una lengua natural de los judíos. Es necesario entender que eso no existía para los judíos, ese tipo de lengua. Ellos después toman esa lengua, pero particularmente el arameo era una lengua de Mesopotamia. Era la lengua usada en Aram, ¿ok? Entonces, por eso es entendible que nos da una base, nos puede dar una base el libro, y aparte de eso, entender, amados, que tiene una postura de varios escritores, diferentes escritores. Hay teorías de diferentes escritores que se le atribuyen. Por ejemplo, el caso de Moisés tiene que ser uno, el caso de Salomón es el otro también,
otros que hasta mismo el propio Job pudo haber sido. Ahora, pero no hay una evidencia sólida, amados, que apoye ciertamente esta parte de lo que es el libro, o sea, aquí no haya escrito. Evidentemente, amados, es un tiempo de análisis que debemos de mantener en cuanto a lo que son estos animales y qué proporción le puede dar al conocimiento del cristiano. El punto importante es que Dios tiene su majestad mostrada en estos dos animales. Dios se revela como el Todopoderoso, el que puede hacer los animales más grandes que el ser humano puede llegar a pensar. Que la majestad con que el Femón había sido hecho era que Dios se mostraba en esa majestad. Que aún el animal que posaba en el mar, que era el Leviatán, Dios también lo había conformado, pero más allá de eso es la figura que da el Señor allí, que es un animal que se juega en lo profundo del mar. Entonces Dios en todas estas dos cosas sí existieron, claramente existieron, hermano. Lo dije por la parte de lo que tenía que ver con el Leviatán, cuando el Señor le hace ver, es más, con el Bemón, perdón, que Dios lo hace ver y le dice, mira, obsérvalo, analízalo, y entonces le estaba dando a entender, sal de donde estás metido y te darás cuenta de todo lo que te estoy hablando de él, porque de repente nuestro hermano Job había visto el animal, pero no le había prestado atención a lo que el Señor le estaba mostrando. Entonces, Dios no le estaba dando un hecho mitológico, un hecho literal. Él podía palpar ese animal, él podía ver ese animal. Ahora, evidentemente, amados, caer en el tema de la extinción de estos animales, cómo fueron extintos, por qué fueron extintos. Bueno, la ciencia puede decir muchas cosas, amados. El problema es Dios, que puede proporcionar Dios. No nos da una base de que ciertamente Dios los haya destruido. Sí nos enseña, por ejemplo, el caso de nuestro hermano Isaías, que estos animales se mantienen en mar, ¿ok? Y posiblemente, bueno, sean mostrados en aquel tiempo final que el Señor pues lo muestra. Por ejemplo, el caso de Leviatán habla de su cabeza, entonces es una figura similar a lo que tiene que ver el dragón, pero es importante entender, amados, que sí existieron. Ahora, el tiempo, quiero volver a aclarar, el tiempo de la extinción de los mismos no está claro. El por qué fueron extintos no está claro. Lo que sí entendemos, amados, que estos animales grandes, de grandes dimensiones, vivieron, ¿ok?, aquí en la tierra y compartieron con la humanidad. El detalle es cómo fueron extintos, por qué Dios los aniquila, por qué tuvieron que aniquilarlos, por qué, bueno, tantas otras cosas que pudiéramos pensar. De repente los seres humanos lo consumieron, lo consiguieron como enemigos y empezaron a aniquilarlo. Como vemos, muchos animales que están muriendo, amados, están por la mano del hombre. Por ejemplo, el caso de analizar que en África están aniquilando los cuernos de los elefantes por el valor que tienen. O sea, debemos de entender que no era necesario que Dios viniera y trajera un desplome del cielo para poder acabar con esos animales. Es necesario entender eso, amado. Bueno, amados, espero que haya sido nutrido y haya sido entendido este tema, amados. Esperando que, bueno, que el Señor se glorifique en nosotros. Oramos, amado. Sí, Padre grandioso, Padre maravilloso, Señor. Doy alabanza, gloria y exaltación a usted porque usted nos permite, Señor, el conocimiento de todo esto. Pido en el nombre poderoso de Cristo que usted se exalte en gran manera, Padre, nosotros, en quienes han visto, Señor, el tema. Por amor a Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Amado amigo, amado hermano, poderosa palabra que Dios ha traído en esta noche a través de nuestro teólogo y pastor Johnny Guerrero, esperando de que haya sido de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Haznos saber tus comentarios, tu opinión sobre estas dos bestias, tu opinión, tus preguntas también las puedes dejar en los comentarios, le estaremos respondiendo en esta hermosa noche. Tus peticiones, amén. Gracias por haber abierto las puertas de tu corazón, de tu hogar en esta noche, esperando de que haya sido de mucha gran bendición y que nos ayude a compartir para que sea de bendición para otras personas. ¿Bien? A bendiciones para mi amado Carlos, mi hermana Analia Afrontado y nuestra hermana Nancy. Primera bendición en esta noche, vamos a orar en esta hermosa noche, mi amado teólogo y pastor Brian Rocha dice: pido oración por todas mis peticiones, pido oración por toda mi familia,
Pido oración por Brian, Hachael, Rocha, Samano, para que Dios me quite la esquizofrenia, para que Dios me le quite la esquizofrenia. Pido oración por Adrián, Misael, Rocha, Samano, que Dios lo levante, que vive con su mamá y su familia. Pido oración por Yaris, Rocha, Samano, y porque Dios lo levante. Pido oración por Melanie, Romero, Samano, por Max Romero, por Samano, por Gustavo, por Romero, por Argelia, Samano, por Rodríguez, por Sanidad, por Dere, por Brian y Magdalena. Pido oración por Dios me haga libre de todo. Oración porque Dios bendiga cada persona que pide peticiones en cantidades más grandes. Amén. Bueno, mi amado pastor, vamos a orar en esta noche por Brian Rocha, por todas estas peticiones. Levante esa oración. Pastor, el micrófono. Pastor está cerrado. No se escucha. Amén. Soberano Dios de gloria y de misericordia, Padre Santo, En el nombre de Jesús. usted que habita en las alturas y por todos los siglos en nuestra esperanza, le doy gracias, Señor, alabanza a usted. Y quiero pedirle, Señor, para que en el nombre poderoso de Cristo todas estas peticiones, Señor, de nuestro hermano Rocha, Señor, sea escuchada ante el trono de su gracia. Que en el nombre poderoso de Cristo usted se glorifique en gran manera, derrame, Señor, su poder, su bondad, su misericordia, su deidad, Señor, sea conocida en toda esa familia, Padre. Que en el poderoso nombre de Jesucristo nosotros podamos testificar de que nos escucha, Señor, de que su amor trasciende todo entendimiento, Padre Santo, y que en el nombre poderoso de Jesucristo nosotros recibimos, ellos reciben, Padre, respuestas, Señor, a cada una de sus plegarias, de sus súplicas. Que en el nombre poderoso de Cristo ningún arma forjada contra ellos prospere, sino que ciertamente usted bajo la sombra de sus alas los tenga, Señor, para que en el amor suyo, Señor, ellos puedan permanecer. Pido por sanidad, por protección, Padre, por prosperidad en ese hogar, supla cada una de sus necesidades y que en el nombre poderoso de Jesucristo, su nombre, sobre todo nombre, sea, Señor, en ese hogar. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Más bendiciones para nuestro hermano en esta hermosa noche, amén. Y para nuestro amado pastor. Hermano Carlos, vamos a orar en esta noche, mi amado, por la familia de nuestro hermano Alexis Caruto. Vamos a orar por la familia de nuestro hermano Alexis Caruto. Levante esa oración esta noche, amén, en nombre de Jesús. Padre Dios de gloria, te alabamos, te bendecimos, Amén, te Padre glorificamos, amado, Padre Santo. En este momento, Dios mío, Padre Señor, amado. intercedemos, Dios, por la familia de nuestro hermano Alexis Caruto, Señor Amén, amado, Dios Padre de amado, gloria. mi amado Caruto, Oh Padre Señor. Santo, te rogamos en tu amor, en tu misericordia, Señor, Padre Santo, Dios de la gloria. Padre, Dios mío, entra con refrigerio, Dios mío, Dios de la gloria, en la vida, en la familia del hermano Alexis Caruto, Señor amado, Dios de la gloria. Señor, suple, Dios mío, para cada una de las necesidades, Señor, que él pueda tener, Padre amado, que pueda ver, Señor, en su familia, Padre Santo. Bendíceles grandemente, Dios mío, Dios de la gloria. Restaura en ellos, Dios mío, aquello que haya que restaurar, sea salud, Señor, sea problema financiero, Padre Santo, Dios mío, sea lo espiritual, Padre Santo, Dios de la gloria. Sea usted, amado, haciendo, Dios mío, la vida, Señor, de nuestro hermano Alexis Caruto, Señor, en su familia, en su matrimonio, Padre Santo, Dios de la gloria. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, Dios de gloria. Allí está, Señor, el hermano Alexis Caruto, Dios mío. Continúe ayudándole, bendiciéndole, Señor, y en lo espiritual y en lo secular, Padre Santo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Vamos a orar en esta noche, hermana Nancy. Abra el micrófono y vamos a orar, hermana Nancy, acompáñanos. Vamos a orar por Nayib Figueroa, amén. Él está estítico, un niño de 1 año. Vamos a orar por él, amén. Nayib Figueroa, hermana Nancy, se abre el micrófono. Levante esa oración en el nombre de Jesús, amén. Ok, puede orar, hermana Nancy, en el nombre del Señor. Nayib Figueroa, amén. Está estítico, el niño tiene 1 año. No, o sea, no está yendo mucho al baño, entonces está pidiendo peticiones, amén. Amén.
Padre amado, Amén. Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por tu grandeza, por tu poder, mi Dios, por tu misericordia. En esta noche, mi Dios, me presento delante de tu presencia para clamar, mi Dios, por este niño, Padre amado, por cual su familia ha pedido oración, mi Dios, Nayib Figueroa, Señor. Que sea usted glorificándose en él, mi Dios amado. Padre, tú eres el médico por excelencia, Señor. Rogamos ante tu presencia para hacer tu mano santa, tu mano poderosa sobre él, mi Dios. Mira, Padre, cuando tu familia pidió oración porque está estítico, este niño no puede ir al baño, pero sabemos, mi Dios, que para ti todo, mi Dios, lo es posible. Creemos y tenemos nuestra fe en ti, mi Dios, como nuestro médico. Obra, mi Dios, muestra tu gloria, muestra tu poder, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Este niño, mi Dios amado, puede, mi Dios, ir al baño para tu gloria y que su familia te pueda dar gracias, mi Dios, viendo que a través de esta oración, de este clamor, mi Dios, tú te glorificaste, Padre Santo. Te lo pedimos, mi Dios. Pasa tu mano santa, tu mano poderosa sobre él en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Padre, bendícelo, mi Dios, y guárdalo para la gloria. Señor, glorifícate en gran manera, mi Dios amado. Gracias te damos en esta noche, Señor, y que sea usted obrando conforme a su santa y divina voluntad. Gracias, mi Dios amado. Gloria a Dios. Amén y amén. Dios bendiga, amado, a tu hermana Nancy. Amén. Vamos a estar orando en esta Amén. hermosa noche, hermano Carlos, por esta poderosa palabra que Dios ha traído en esta noche. Me levanta esa oración en el nombre de Jesús y oramos por nuestro amado teólogo John Mi Guerrero, amén, desde la hermosa Venezuela. Más bendiciones para nuestro amado país Venezuela. Amén. Dios lo bendice mucho en esta noche, mi gloria mensual. Así que vamos a orar, hermano Carlos, por esta poderosa palabra. Oramos por nuestro amado teólogo y pastor en esta noche para que Dios lo siga llenando de mucha más sabiduría y utilizando como gran instrumento que es en las naciones. Amén. Vamos a orar, hermano Amén. Carlos. Levanta esa oración. Santísimo Padre, Dios de gloria, seguimos En el delante nombre de de la Jesús. presencia, Señor. Espíritu Padre, te Santo. damos gracias en este momento, Dios mío, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, oír más tu palabra, una vez, Señor, aprender de tu palabra a través de tu siervo, Dios mío, el hermano, Dios mío, Johnny Guerrero, Señor. Te pido, Padre amado, que continúes bendiciendo su vida, su ministerio cada día, Señor. Padre, que continúes dándole conocimiento, entendimiento, Señor. Padre Santo, esa sabiduría, Padre, que solo tú la das, mi Dios eterno, Dios de la gloria. Padre, que él siga, Dios mío, siendo una bendición, Padre Santo, un canal de bendición, Señor, para nuestras vidas, para todos aquellos, Dios mío, que pueden oír, Señor, tu palabra, Padre Santo, a través de esta plataforma Torbellino TV, mi Dios eterno, no solo en esta noche, sino a través del tiempo, Dios de la gloria, Señor, que va a estar esa grabación, Señor, allí dispuesta, Señor, para aquellos, Dios mío, que quieran oírla, Señor amado, Dios de la gloria. Continúa bendiciendo esta plataforma Torbellino TV, continúa bendiciendo, Dios mío, la vida del hermano, Dios mío, Johnny Guerrero, Señor, su familia, Señor amado, la vida también del pastor, Dios mío, Dios de la gloria, el hermano José Moreno, Señor, Padre amado, Señor, y que esta palabra, Dios mío, quede allí, Señor, sembrada en nuestros corazones, Dios de la gloria, para siempre recordar, Dios mío, Señor, tu grandeza, Dios mío, tu inmenso poder, Señor, que tienes para crear las cosas, Dios mío, Dios de la gloria, porque solo tú, Señor, puedes hacer algo, Dios mío, tan majestuoso, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, mi Dios. Gracias por esta palabra en esta noche, Señor. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, Dios bendiga grandemente a nuestro amado Carlos. Carlos, gracias por acompañarnos en esta noche. Dios bendiga a nuestra hermana Analia Afrontado. Muchas gracias por habernos acompañado. Hermana Nancy, gracias por habernos acompañado. Y todos los que nos acompañaron en esta hermosa noche, esperando de que haya sido de mucha gran bendición y mucho aprendizaje, como lo ha sido para nosotros. Dios me le bendiga, Dios me lo guarde, que parte feliz y hermosa noche. Nos vemos durante toda esta semana. Hasta el día domingo estaremos con los siguientes teólogos en este gran debate bíblico y escatológico. Amén. Así que no te lo puedes perder porque será de gran bendición. Hoy nos ha acompañado nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero. Mañana estará nuestro amado teólogo y reverendo Fernando Fuentes, estará con nosotros, así que no te lo puedes perder. Así que continuamos en este gran debate. Gracias, mi amado pastor.
Fuerte abrazo, más bendiciones. Gracias por esta poderosa palabra. Que Dios te siga usando como gran instrumento. Dios bendiga más a todos este hermoso panel y a todos los que se conectaron con nosotros. Dios abençoe. Amén. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven está gritando, mamá, un esposo. Eu acabei de assinar esse certificado. E por que eu estou te mostrando isso? Porque esse é o certificado de uma pessoa que se formou como terapeuta com 80 anos de idade.